Muy buenos días, estimados alumnos de la institución educativa Lobachevsky. Eh, ¿Cómo están mis queridos alumnos? Iniciamos nuevamente un día más de clases, un día más de aprendizaje, mis queridos alumnos. Eh, bueno, mis queridos alumnos de la institución educativa Lobachevsky del primer grado, el día de hoy continuamos desarrollando el curso de Historia del Perú. Bueno, mis queridos alumnos, recuerden que ya ingresamos a la prácticamente última semana del mes de junio, porque recuerden que la siguiente semana ingresamos al mes de julio, chicos, mes de las fiestas patrias. En algún momento regresaremos a la normalidad y podré conocerle a ustedes, chicos, porque bueno, no, todavía no les conozco, pero personalmente se podría decir, porque ya muchos de ustedes les he visto eh, por la interacción Zoom, etcétera. Bueno, mis queridos alumnos, avancemos con la clase del día de hoy. Como ya les había manifestado, mis queridos alumnos, el día de hoy desarrollaremos el curso de Historia del Perú a cargo de mi persona. Recuerden, soy el profesor Johnny Raúl Callao Paco Taipe. Bueno, mis queridos alumnos, ingresamos a las altas culturas peruanas. Recuerden, chicos, que la semana pasada hemos desarrollado cómo van a, por ejemplo, hemos desarrollado que era altas culturas peruanas, qué significaba un horizonte temprano, de qué manera va a periodificar la historia del periodo pre-inca John Roe y de qué manera va a periodificar la historia el arqueólogo peruano eh, Luis Guillermo Lumbreras. Ya, chicos, bueno, iniciemos a la primera etapa, chicos. La primera etapa es el horizonte temprano. Según John Roe es el horizonte temprano y según Luis Guillermo Lumbreras ingresamos al periodo del formativo, chicos. Bueno, en el horizonte temprano o formativo se va a desarrollar la cultura chavín. La cultura chavín será un estado pan andino, recuerden, chicos. Bueno, iniciemos a desarrollar la ubicación geográfica, etcétera. Ya, chicos, bueno, primero iniciemos cronología. Se dice que la cultura chavín, chicos, la cultura chavín se ha desarrollado desde 1200 antes de Cristo. Recuerden, 1200 antes de Cristo hasta el año 200 después de Cristo. Ya, chicos, durante todo ese periodo se estuvo desarrollando la cultura chavín. Ya, chicos, no se olviden del año 1200 hasta el año 200 después de Cristo. El descubridor de esta cultura fue Julio César Tello, chicos. No se olviden que Julio César Tello también es considerado el padre de la arqueología peruana. Y recuerden que para Julio César Tello la cultura chavín es la cultura matriz del Perú antiguo. Profesor, ¿qué significa cultura matriz? Recuerden lo que les he manifestado en las teorías de las altas culturas peruanas. Según Julio César Tello, la cultura chavín es la madre de todas las culturas. Porque en un primer periodo la cultura chavín va a dominar grandes extensiones de territorio, pero cuando la cultura chavín colapsa, desaparece, se desintegra, van a surgir pequeñas culturitas y en la costa, y después se va a ir a irradiar todo ese poderío cultural hacia la sierra. Ya, chicos, bueno, también fue estudiado por Bennett, Amat y Lumbreras. Ya, chicos, bueno, avancemos. Ubicación geográfica de la cultura chavín. Este es el territorio peruano, observen, chicos. Les había manifestado que se llama cultura panandina cuando es una cultura que va a dominar gran extensión de territorio. Observen, chicos, la imagen, miren. La cultura chavín va a dominar todo lo que es Tumbes, Piura, Lambayeque, Cajamarca, una parte de Amazonas, Ancash y una parte de la sierra, Lima, Ica, Ayacucho y Apurímac. Bueno, miren, todo este territorio va a dominar la cultura chavín.
Pero su centro principal, chicos, se va a encontrar en Ancash, en un lugar llamado Chavín de Huántar. Ese es su centro principal, que queda por el Callejón de Conchucos. Bueno, ubicación geográfica, mis queridos alumnos. Observen, la cultura Chavín se encuentra en un en un lugar llamado Chavín de Huántar, ya chicos, que queda en el departamento de Ancash. Justamente Chavín de Huántar se encuentra a 3.177 metros sobre el nivel del mar, entre los ríos Mosna y Huachesca, en Callejón de Conchuco. Ya, mis queridos alumnos, repito, la cultura Chavín está ubicada en el departamento de Ancash, es decir, este es Península de Paracas, este es Lima. Se puede decir que Ancash está en este lugar. Miren, chicos, en este lugar. Este es Ancash. Entonces, en este lugar se encuentra su centro principal, llamado Chavín de Huántar, que queda en el departamento de Ancash, entre los ríos Mosna y Huachesca, en el Callejón de Conchucos. Ya, chicos, no se olviden. Esa es ubicación geográfica. Extensiones, es decir, ¿qué territorios ha conquistado o domina? Mire, por el norte llegó hasta el río Tumbes y Cajamarca. Aquí está Tumbes y en este lugar está Cajamarca. Por el sur, el río Grande, que queda por Ica, por el sur, llegó hasta Río Grande, un río llamado Río Grande, y también conquistó Ica, Ayacucho y Apurímac. Por el este, el río Marañón y las naciones del Huallaga, todo este lugar. Naciones del Huallaga. Por el oeste, al Océano Pacífico. No lo conquistó, pero esos eran sus límites, se podría decir. Ya, chicos, bueno, eso sería con respecto a la extensión geográfica. Recuerden, chicos, nunca se olviden el término panandino. Profesor, ¿qué significa panandino? Panandino es una cultura que va a dominar una gran extensión de territorio, pero no solo es porque está dominando una gran extensión de territorio, sino también se llama panandino porque este pueblo que va a conquistar a otros pueblitos lo va a imponer sus manifestaciones culturales, es decir, su cerámica, su arte, todo, textilería, absolutamente todo, hasta su religión, etcétera, va a influenciar grandemente sobre esas culturas. Ya, chicos, bueno, eso sería con respecto a la ubicación geográfica. Avancemos, mis queridos alumnos. Después tenemos a la organización política de la sociedad Chavín. Miren, chicos, este es un triángulo donde el que se encuentra en la cumbre es la clase dominante, clase media y el pueblo, que es la clase explotada. A ver, miren. Bueno, según la organización política de los Chavín o de la cultura Chavín, era un estado teocrático. Profesor, ¿qué es un estado teocrático? Nunca también se olviden ese término, mis queridos alumnos. Cuando hablamos de estado teocrática quiere decir gobierno por sacerdote, o es decir, es un estado que está siendo gobernado por sacerdote. Entonces la cultura Chavín es un estado teocrático, es decir, gobernado por sacerdotes. Ya, chicos, no sacerdotes. La clase dominante, que va a ser los sacerdotes, y la clase explotada, que va a ser el pueblo. A ver, la clase dominante va a poder dominar gracias o por intermedio de la religión. Una de las funciones de la religión es que es terrorífica, pero eso lo voy a explicar cuando lleguemos a la religión, ya, chicos. Pero recuerden que en el estado o la cultura Chavín, la clase dominante va a dominar o va a mantener su poder gracias o mediante la religión. Si el pueblo no hace caso mediante la religión, ahí recién utiliza a la nobleza guerrera. Los guerreros van a aplastar al pueblo. Entonces los sacerdotes tienen dos maneras de someter a la población, pero la más importante en sí es la religión. Mediante la religión va a someter a la población, ya, chicos. Y si en alguno de los casos no logra someter al pueblo mediante la religión, ingresa a los guerreros. ¿Ya, chicos? Bueno, entonces miren, tenemos este triángulo. Recuerden que la clase dominante son los sacerdotes, por eso es un estado teocrático.
la clase dominante va a utilizar a los sacerdotes para poder aplastar o controlar al pueblo. Pero no solo va a controlar mediante la religión, sino también mediante mediante la religión y los guerreros. Gracias a esos dos opciones que va a tener la nobleza, perdón, los sacerdotes, es que va a dominar. ¿Ya, chicos? Bueno, avancemos. Esa sería la organización política. Ahora pasamos a la organización social. ¿Cómo estaba dividido la sociedad en tiempo de... A ver, chicos, miren. Voy a mover para hacia este lado. A ver, mis queridos alumnos, solamente quiero que copien estos tres. No vayan a copiar esta imagen de acá, ¿ya? Ya, chicos, no lo vayan a copiar. Miren, chicos, a ver. La organización social estaba dividida en tres partes: los sacerdotes, artesanos y el pueblo. Ya, chicos, miren. Recuerden que la clase dominante son los sacerdotes. ¿Por qué son los sacerdotes la clase dominante? Porque supuestamente son los representantes de los dioses en la tierra. Por esta razón, como son los representantes de los dioses en la tierra, es la clase dominante. La clase media va a estar conformado por los artesanos, campesinos y guerreros. Es la clase oprimida, se podría decir. A ver, otro de los datos que tienen que saber es que los campesinos estaban organizados en ayllus. Ayllus significa comunidad. Ya, chicos, no se olviden. Es decir, el pueblo o los campesinos estaban organizados en diferentes ayllus o comunidades. Ya, chicos, bueno, los guerreros están al servicio de la clase dominante, como ya les había mencionado. Repito, los guerreros están al servicio de la clase dominante. Y cuando se rebelan los campesinos, repito, cuando se rebelan los campesinos, la clase dominante entra a aplastar. ¿Por qué? Está al servicio de los sacerdotes. Ya, chicos, no se olviden, serían la organización social. Después tenemos la organización económica. A ver, la base de la economía de la cultura chavín fue la agricultura. Ya, chicos, no lo olviden. La base de la economía en la civilización chavín fue la agricultura. Justamente aquí tenemos la imagen de la agricultura de la cultura chavín. Justamente utilizaron excrementos de humanos y estiércol como abono natural, chicos. Repito, utilizaron el excremento humano y el estiércol como abono natural. Han construido canales de irrigación y destacan las chacras hundidas. Ya, chicos, miren. Esta imagen, lo que ustedes pueden observar son las famosas chacras hundidas. Miren, chicos, se dice chacras hundidas. A ver, voy a mover esta imagen. Miren, en esta segunda imagen, observe, síganme con el puntero. Mire, este es el camino por donde donde se desplazan. Si ustedes se ven, esta chacra no está al mismo nivel del camino, está hundida, está por debajo del nivel del mar. Y cuando por debajo de este nivel del camino. Y cuando hace lluvia, justamente el agua se va a empozar en este lugar porque la chacra está hundida, y el agua que se va a empozar en ese lugar hace que se filtre el agua en la agricultura. ¿Ya, chicos? Bueno, en aquí no tanto se ve las chacras hundidas, pero las chacras hundidas son en esta imagen pequeña. ¿Ya, chicos? Miren, este es el camino, repito, y esta es la chacra. Si ustedes se dan cuenta, esta chacra está hundida, no está al mismo nivel del camino. Como está hundido, cuando hace lluvias, se queda emposado en esos lugares y se va a filtrar ese agua en el cultivo que han practicado. ¿Ya, chicos? ¿Qué es lo que tienen que resaltar de la organización económica? Recuerden que la base económica, es decir, van a practicar en sí muchas actividades como la ganadería, el comercio, etc. Pero la principal actividad económica de esta civilización es la agricultura, ¿ya, chicos? Recuerden que utilizaron el excremento humano y el estiércol en los canales, en su agricultura. Han construido grandes canales de irrigación, y lo que más se destaca en la agricultura o en la ingeniería de la agricultura de esta civilización son las chacras hundidas, o también conocidos como huachaques. Ya, chicos, no se olviden, chacras hundidas o también conocidos como huachaques.
Los sacerdotes controlan los medios de producción y la fuerza de trabajo. Es decir, chicos, miren, ¿qué son los excedentes productivos? Los excedentes productivos se dice a ver, si una persona tiene su chakra, siempre va a sobrar. Una parte es para su consumo humano, pero una parte le sobra. Eso es lo que sobra, se llama excedente productivo. Y puede hacer dos cosas. Uno, que con ese excedente productivo puede intercambiar otros productos o puede venderlo. Pero en este caso, como la clase dominante eran los sacerdotes controlaban justamente todos los excedentes productivos y los medios de producción. Absolutamente todos controlaban ellos. Y tenían que hacer caso nada más el pueblo, porque era la clase dominante los sacerdotes, y si no hacían caso, podían ser castigados por los dioses o también podía enviarlo al ejército, etc. Bueno, de esa manera los sacerdotes controlan absolutamente todo, ¿ya chicos? Pasemos al siguiente. Ahora pasemos a la escultura, ¿ya chicos? Escultura. Bueno, mis queridos alumnos, la cultura chavín, lo que se va a resaltar es que fueron unos grandes escultores. Repito, se resalta de la cultura chavín porque fueron grandes escultores, ¿ya? A ver, ¿qué dice? Su escultura fue de piedra. Elaboraron grandes cantidades de monolitos y cantidad de... bueno, acá dice estrellas, es estelas. Con motivos zoomorfos. ¿Qué es motivos zoomorfos? Chicos, motivo significa imágenes. Con imágenes zoomorfos. Zoomorfo significa forma de animales. Es decir, estos monolitos y estelas van a tener imágenes de animales. ¿Ya chicos? Eso es lo que quiere decir. Bueno, la función de la escultura en esta civilización es la de dominación ideológica, porque estos estelas o monolitos representan a los dioses de esta cultura. ¿Ya chicos? A ver, ahora pasemos a repasar cuáles fueron los más importantes. ¿Ya chicos? Miren, primero tenemos el lanzón monolítico. Observen esta imagen. Este es el famoso lanzón monolítico, que parece un cuchillo, ¿verdad? Pero ojo, este lanzón monolítico es de piedra, ¿ya? El lanzón monolítico representa al dios jaguar. Al dios jaguar, no se olviden. El lanzón monolítico representa al dios jaguar. Después tenemos a la estela de Raimondi. Esta imagen es la estela de Raimondi. Justamente la estela de Raimondi representa al dios Huiracocha. ¿Ya chicos? Este es el dios Huiracocha. Y en su brazo tiene dos cetros. ¿Ya chicos? Repito. La estela de Raimondi representa al dios Huiracocha, que tiene sus dos cetros. Ya no lo olviden. Después del dios Huiracocha tenemos el obelisco de Tello. Esta es la imagen del obelisco de Tello. Si bien es cierto no se puede observar con claridad, pero el obelisco de Tello, según Julio César Tello, es un dios hermafrodita. Profesor, ¿qué significa hermafrodita? Hermafrodita es que este dios es de dos sexos, es decir, es macho y es hembra. Ambos sexos, ¿ya chicos? Y otro de los datos es que dentro de la imagen se ve un cocodrilo degollando a un pez felinoide. Un pez con cabeza o cuerpo de felinoide es lo que nos manifiesta. Bueno, mis queridos alumnos, para pasar rápido al siguiente capítulo, no se olviden que toda la escultura de la cultura chavín fueron hechas a base de piedra. Recuerden, piedra, rumi, algo duro, ¿ya chicos? Bueno, dentro de
dentro de las esculturas de piedra que desarrolló la cultura chavín tenemos el anzo monolítico que representa al dios jaguar, estela de Raimondi que representa al dios Huiracocha que tiene sus dos cetros, y el obelisco de Tello que es un dios hermafrodita, es decir, un dios de dos sexos, tanto varón, tanto hembra como macho, y también se puede observar en esas imágenes a un cocodrilo degollando a un pez felinoide. ¿Ya, chicos? Bueno, sigamos avanzando. Seguimos con la escultura. Otra de las esculturas que vamos a observar de la cultura chavín son los famosos o las famosas cabezas clavas. Observen, esta es la imagen de las famosas cabezas clavas que van a adornar la fachada del templo exterior de Chavín de Huántar. Recuerden, chicos, que el templo principal de la cultura chavín es Chavín de Huántar. A lo largo de todo el territorio que va a dominar la cultura chavín van a existir muchísimos templos. De todos esos templos, el más importante siempre es el Chavín de Huántar. ¿Ya, chicos? Repito, a lo largo de todo el territorio que va a dominar la cultura chavín, justamente el templo de Chavín de Huántar es la más importante y la principal. ¿Ya, chicos? Y justamente en el templo de Chavín de Huántar se encuentran las cabezas clavas. Bueno, ¿qué interpretación le van a dar? Observen a la imagen. ¿Qué interpretación le van a dar a las cabezas trofeo? Miren, chicos, según Julio César Tello, las cabezas trofeo, las cabezas clavas son cabezas trofeo. Profesor, ¿qué son cabezas trofeo? Miren, chicos, cabeza trofeo es que cuando un pueblo se va a enfrentar a otro pueblo, dos pueblos van a estar en guerra. Recuerden que siempre uno va a vencer y el otro va a ser vencido. Y justamente las cabezas trofeo se dice que cuando los chavín derrotaban a otro pueblo para conquistarlo, los prisioneros van a ser degollados, o sea, su cabeza se le corta y se le agarra de esta parte y su cabeza lo tienen en la mano como cabezas trofeo. Y justamente eso es lo que va a pensar Julio César Tello, que las cabezas clavas son cabezas trofeo, es decir, de hombres que han sido derrotados por la cultura chavín. Otra de las interpretaciones que van a dar con respecto a la cabeza clava, algunos van a decir que son los guardianes del templo y que van a ahuyentar los malos espíritus. Otros van a sostener que las cabezas trofeos son los rostros de los sacerdotes. ¿Ya, chicos? Bueno, esa interpretación lo van a dar, no se vayan a olvidar. Bueno, sigamos con la escultura. Después de la escultura tenemos al guerrero Esechín, que representa la vida cotidiana militar, pero no lo tenemos en esta imagen. Después tenemos a la estela de Yucay. Esta es la estela de Yucay que representa a un ser en forma de pez. Esta es la estela de Yucay. Y si ustedes se han dado cuenta, todos los dioses de la cultura chavín eran terroríficas, ¿verdad, chicos? Justamente esa era la finalidad. Bueno, chicos, para pasar al siguiente tema, no se olviden, las cabezas clavas están adornando la fachada exterior del templo principal de la cultura chavín. ¿Cuál era el templo principal? Chavín de Huántar. No se olviden, pregunta de examen. A ver, otro dato. A ver, ¿qué interpretación le van a dar a las cabezas trofeo? A ver, una de las interpretaciones que le van a dar a las cabezas trofeo, según Julio César Tello, es que las cabezas clavas son cabezas trofeo. ¿Qué eran cabezas trofeo? Eran hombres, es decir, la cultura chavín cuando se enfrentaba con otros pueblos, al derrotarlo o vencerlo, lo degollaban a los prisioneros y tenían el cabeza trofeo ahí. Listo, ¿ven? Ese era el famoso cabeza trofeo, ¿ya, chicos? A ver, otra de las interpretaciones que van a dar los arqueólogos e historiadores es que van a decir que las cabezas clavas, estas cabezas clavas eran los guardianes del templo, que van a ahuyentar los malos espíritus. Otros arqueólogos e historiadores van a señalar que las cabezas clavas son los rostros de los sacerdotes. ¿Ya, chicos? Bueno, tenemos al guerrero Esechín, que representa la vida cotidiana de los militares. Tenemos la estrella de Yucay, que representa a un ser en forma de pez. Tenemos al cóndor chavín, etc. ¿Ya, chicos? Bueno, pasemos al siguiente tema.
cerámica. ¿Cuáles son las características de la cerámica Chavín? Como ustedes pueden observar, la finalidad de la cerámica Chavín es que tuvo un fin religioso o ceremonial. Es decir, la cerámica fue de uso ceremonial y religioso. A ver, una de las características de esta cerámica de la cultura Chavín es que tuvo una forma globular, dice, es globular, chicos, he escrito mal, un momento de lapsus, globular, globular porque miren, tiene una forma de globo, ¿verdad? Miren, su asa también, por eso se dice que tiene una forma globular. Color monócroma, chicos, ¿qué significa monócroma? Mono significa uno. ¿Qué quiere decir entonces? La cerámica de los Chavín solamente tiene un color. Miren, observen. ¿Ven? Solamente tiene un color. Otro tiene decoraciones en sisa de alto relieve. Observen, miren. Estas decoraciones son de alto relieve, sobresalen, ¿verdad? Por eso se llama alto relieve. Es una característica de su cerámica. A ver, su máxima representación es el huaco ceremonial. Ya chicos, repito, eso es con respecto a la cerámica. Después tenemos la arquitectura. Cuando hablamos de arquitectura, chicos, es decir, ¿qué materiales han utilizado para las construcciones de sus templos? En la imagen lo que ustedes pueden observar es el templo principal llamado Chavín de Huántar. ¿Qué nos dice? El material utilizado es el adobe y en la sierra la piedra. Es decir, recuerden que la cultura Chavín ha dominado grandes extensiones de territorio. Entonces, algunos templos que se encuentran en la costa van a ser, van a utilizar el adobe en la construcción, pero algunos templos que se encuentran en la sierra van a utilizar la piedra. Ya chicos, Chavín de Huántar se encontraba en la sierra. Recuerden que está 3100 metros sobre el nivel del mar aproximadamente. Es por eso que Chavín de Huántar, la construcción fue de piedra. Ya chicos, bueno. Otra de las características de la arquitectura es que sus pirámides tienen pirámides trunca y galerías subterráneas. Cuando ingresan al templo tienen galerías subterráneas, es decir, por debajo de la tierra hay pequeñas habitaciones oscuras y tenebrosas. Dentro de esas pequeñas habitaciones se van a encontrar sus dioses. Justamente el pueblo cuando quería rebelarse o le decía al sacerdote, un momento, quiero hablar con el dios, justamente los sacerdotes lo dejaban pasar y ingresaba a los sótanos donde se encontraba ese dios. Pero no era un dios que camina, habla, simplemente era justamente imágenes que hemos pasado a ver. ¿Se acuerdan del obelisco de Tello, Estela de Remo? Bueno, ellos estaban dentro de esas habitaciones, simplemente eran de piedra. El detalle que eso les voy a explicar ahorita, que les hacían tomar una bebida para que puedan alucinar, y como empezaban a alucinar, y ese dios llamado, por ejemplo, el obelisco de Tello, que era el dios jaguar, como está alucinando, esa persona va a empezar a alucinar que ese dios jaguar le está hablando, se está moviendo, etc. Ya chicos, bueno, recuerden que su centro principal es Chavín de Huántar, ya lo estoy mencionando miles y miles de veces. Ya chicos, a ver, después de todas las arquitecturas se van a encontrar los siguientes templos o lugares que han construido esta civilización. A ver, ¿qué arquitectura se va a encontrar? Se van a encontrar Sechín, que queda en Ancash, se encuentra Cunturhuasi, que va a quedar en Cajamarca, Curayaco en Lima, Pacopampa en Cajamarca, Caballo Muerto en La Libertad, Chongoyape en Chiclayo y Garagay en Lima. En estos lugares se van a encontrar arquitecturas de la cultura Chavín. ¿Ya chicos? Bueno, eso sería con respecto a la agricultura. No se olviden, utilizaron el adobe en la costa y piedra en la sierra. Sus pirámides, la arquitectura fue pirámides truncas y galerías subterráneas. Ya chicos, no se olviden, templo principal Chavín de Huántar, etcétera. Ya chicos, no se olviden.
Ahora pasemos a la religión. Recuerden que la religión tuvo fines ideológicos, pero mira, antes de pasar a explicarles sus fines ideológicos, miren, la cultura chavín fue politeísta. ¿Qué quiere decir poli? Significa que adoraban a varios dioses o tenían muchos dioses. Fue politeísta y terrorífica, porque la finalidad de estos dioses que pueden observar era la de generar terror a la población. Ya chicos, adoraban a dioses felinoides. Miren, observen esta imagen. Si ustedes observan, esta imagen es una cabeza de una persona, pero con dientes, colmillos de felinos, miren. Por eso adoraban a dioses felinoides. Observen esta imagen también, ¿ven? Lo que mayormente se va a resaltar de la cultura chavín es que se va a encontrar la triología religiosa, es decir, casi en toda la cultura chavín, ya sea en la cerámica, en todas las manifestaciones, en su escultura, etcétera, se van a encontrar principalmente tres dioses: el jaguar, el cóndor y la serpiente. Ya chicos, estos tres dioses se van a encontrar constantemente en las imágenes y representaciones de esta cultura. A ver, como les mencionaba, la religión era usado como ideología de dominación. ¿Cómo así, profesor? Ya les había mencionado, miren, este es el sacerdote, miren, observen, este es el templo. El sacerdote vive en el templo. A veces, recuerden que el sacerdote decía, a ver, tú, oye, tú poblador, me tienes que traer para mañana 1000 kilos de papas, o si no el Dios te va a castigar. Y simplemente este poblador no quería hacer caso. Decía, no, ¿por qué tengo que dar si prefiero utilizarlo y comer con mis hijos? Bueno, el sacerdote, bueno, nuestro Dios te va a castigar. Y ese poblador decía, un momento, a ver, quiero hablar personalmente con el Dios. Y el sacerdote va a permitir que pase a hablar con el Dios. Pero no pase en ese mismo instante, sino el sacerdote va a preparar a ese poblador y le va a decir, por ejemplo, que vuelva mañana o más tarde. Y cuando regresa ese poblador, el sacerdote le hace tomar una bebida que le hace alucinar. Observen esta imagen, miren el rostro de estos dioses, son sus dioses, miren. Este es el obelisco de Tello. Este es el lanzón monolítico. Este lanzón monolítico, por ejemplo, se encuentra en un cuarto oscuro que se encuentra en el subterráneo del templo principal. Entonces imagínense que el sacerdote le dije, ya pase, entra. Pero ese personaje o ese poblador que ya tomó algo, que está alucinando, se encuentra borracho, para él todas las paredes empiezan a moverse, las imágenes empiezan a cobrar vida, etc. Llega donde se encuentra este dios jaguar o el lanzón monolítico, y el lanzón monolítico, miren, tiene su cabeza, sus brazos, y se va a empezar a mover y le va a hablar. Entonces, como este poblador, como está alucinando, etcétera, este es un jaguar, tranquilamente este dios le puede comer, ¿no? Porque está alucinando, es un dios con sus colmillos grandes, etcétera. Por eso, de esa forma, va a dominar el sacerdote mediante la religión. Si por último, después que ingresa este poblador a esa habitación donde se encuentra ese dios y regresa, sale y dice, bueno, igual no te voy a dar los 100 kilos de papa, bueno, y recién se manda al ejército o al soldado a reprimir a ese poblador. Pero generalmente ingresaban y salían convencidos, y el sacerdote le decía, a ver, ¿qué dices? ¿Me vas a dar o no? Nuestro Dios está pidiendo cosas. Sí te voy a dar, no te preocupes. Asustados iba el poblador. Porque mire, piensen, cuando ingresa a un cuarto ves felinos, cóndor grandes, inmensos, que te quieren atacar, comer, no sé. ¿Cómo saldrías de esa habitación? Quizás saldrías medio traumadito, loco, asustado, ¿verdad? Desesperado. Por eso una de las finalidades de la religión era la de causar terror. Por eso, miren, ¿qué nos dice? Fue politeísta y terrorífica, ¿verdad, chicos? Justamente era la de causar terror. Bueno, avancemos. Después de la religión pasamos a la metalurgia, ¿ya, chicos? Bueno, observen, esta es la metalurgia de la cultura chavín. Realizaron trabajos en oro, conocieron la técnica del repujado y del martillado. Es decir, agarraban la lámina de metal, lo quemaban. Una vez que se quema, no sé si ustedes alguna vez
han quemado un fierrito, han puesto en la candela el fierro y el fierro se vuelve bien rojito, ¿verdad? Justamente cuando se vuelve bien rojito lo golpeas con un martillo, ese fierro se da forma, le puedes sacar punta, puedes hacer todo lo que quieres. Justamente con la técnica del refujado y del martillado se le daba estas formas. Observen, miren, ven chicos, esa es la metalurgia en la cultura chavín. Bueno, fin de la cultura chavín. Recuerden que la cultura chavín dominó gran extensión de territorio. Justamente como era grande, uno de los problemas que tienes cuando tienes un territorio muy grande es que a veces no puedes tener el control de todo tu territorio. Algunos pobladores se pueden rebelar. Y justamente el colapso de la cultura chavín o del horizonte temprano es que la cultura chavín pierde su influencia en esas regiones y esas regiones se van a iniciar a liberar de la influencia chavín y lo que va a ocasionar es la desintegración regional y con ello se da el fin y el colapso de Chavín. ¿Ya chicos? Bueno, mis queridos alumnos, espero que haya sido comprensible la clase del día de hoy. Cuídense mucho. Hasta la siguiente. Bye bye chicos.